Hola, buenas tardes. Bueno, es un gusto empezar esta sesión que tiene que ver con la elaboración de una propuesta para un estudio de investigación, la búsqueda de fuentes de financiación y la comunicación de los resultados. ¿Cómo preparar una propuesta para solicitar financiación? Bueno, esta es de alguna manera, un tipo de orden para pensar el proceso de preparar la propuesta para solicitar fondos. Primero hay que seleccionar la agencia de financiación a la que se someterá la propuesta. A menudo uno va a buscar una fuente de financiación cuando ya tiene una idea. A veces ocurre que uno se entera de fuentes de financiación y tenía una idea, bueno, y ahí se pone realmente en marcha para presentar la propuesta de financiación. Generalmente uno tiene que armar un equipo de trabajo y tener un coordinador. Eso es fundamental. Muy a menudo ya existen los equipos de trabajo cuando ya hay grupos consolidados. Pero si no los existieran, hay que armarlo. Hay que leer bien las bases del llamado. En esto insisto muchísimo. Hay que leer bien. Uno tiene que estar seguro de que la propuesta realmente entra en lo que el financiador quiere financiar. A menudo en nuestro entusiasmo nosotros queremos colocar nuestro proyecto para que realmente encaje en las bases de un llamado. Y eso muchas veces no es así, porque es como una colocación forzada en ese lugar. Hay que estar seguro de que lo que uno quiere investigar es lo que está buscando el patrocinador. Después hay que establecer un plan de trabajos y reuniones periódicas para escribir esa propuesta, hasta que el llamado cierra. Buscar un modelo, ver bien el modelo de propuesta, muy a menudo se provee, el patrocinador lo da. A veces ocurre que cuando son llamados, por ejemplo, con CECIG y con ANI, en realidad hay que registrarse en el sitio web para poder ver la estructura de la propuesta. Si es así, háganlo, porque háganlo tempranamente, porque les permite ir llenando la propuesta y ir viendo cuál es su estructura. Hay que trabajar a partir de una lista de contenidos que tiene que estar muy en consonancia con esto que les estoy diciendo, porque uno elabora la propuesta y después recorta y pega en el sitio. Entonces hay que tener clara cuál es la lista de contenidos sobre la que va a trabajar. Y esto último es importantísimo, hay que revisar la propuesta repetidamente, en especial interna y externamente. Idealmente uno debería darle la propuesta a alguien que no esté en el equipo de extrema confianza, porque suele ocurrir que los investigadores, estando muy adentro de una propuesta, pueden no ver pequeños errores que otro sí los ve. ¿Qué podemos decir que es una buena propuesta? Bueno, una buena propuesta depende de la calidad del plan de investigación, eso sin duda. Tiene que ser una buena pregunta de investigación, relevante, interesante, importante para la situación sanitaria. Tiene que tener diseño y métodos rigurosos y factibles. No pueden haber gaps, tiene que estar bien estructurada. ¿Sí? Diseños y métodos rigurosos que realmente nos permitan alcanzar el objetivo que nos proponemos. Y después importa también la experiencia de los investigadores y el equipo de investigación. Es algo que uno siempre debe consignar en la propuesta, y es que el equipo de investigación, cuando el equipo es un verdadero equipo, es fácil justificarlo. Si el equipo se reunió para llevar adelante la propuesta, es importante ver los vínculos previos que tienen entre los diferentes miembros y que realmente conocen la temática, que la temática puede ser abordada por ese equipo de investigación. Y después otra cosa que importa mucho es la calidad del documento. La presentación tiene que ser ordenada, clara y concisa. No hay que exagerar con los objetivos y hay que tener en cuenta las capacidades. Hay una tendencia a querer lograr muchas cosas. No, acá hay que lograr lo que se puede lograr y con excelencia.
reconocer, pero sin exagerar las debilidades. Sí, uno de alguna manera puede hacer notar algunas debilidades y plantear cómo las va a solucionar, pero sin exagerar, porque si no pareciera como que la propuesta no se puede realizar, tiene demasiada debilidad. Y evitar, esto es muy importante, errores gramaticales y de ortografía. Bueno, las fuentes de financiación. En realidad las posibles fuentes de financiación son muchas en el mundo, no tantas en el Uruguay. Pueden ser agencias gubernamentales, las propuestas son libres o pueden ser por respuestas convocatorias. Hay intereses particulares en el país, por ejemplo, en el caso de los fondos COVID. Fundaciones y sociedades científicas que el tema es que tienen áreas restringidas de interés y la industria farmacéutica o otro tipo de industria pueden financiar propuestas de investigación, pero hay que tener en cuenta los conflictos de interés y a qué se compromete el investigador principal. Y después están los fondos universitarios, que en el Uruguay son de los más estables, pero que bueno, son limitados en cuanto a sus montos. Entonces vamos a repasar rápidamente algunos fondos que son como permanentes, es decir, que de alguna manera tienen una periodicidad bien establecida y uno puede planificar, aspirar a esos fondos con tiempo, porque sabe que el año que viene, más o menos en este periodo, se abren determinados fondos y bueno, eso es importante porque permiten planificar a los equipos de investigación. Están los fondos de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, tiene un montón de posibles fuentes de financiación, hay que explorarlas, hay algunas que son fijas, como el Fondo María Viñas y el Fondo Clemente Estable, que todos los años se abren. Hay además fondos compartidos, como pueden ser, bueno, emprendimientos con socios privados. Y lo que hay que hacer es revisar estos sitios periódicamente o estar en la lista de distribución para que avisen cuando salen nuevas posibilidades de postulación. El otro gran fondo permanente que existe con periodicidad es la Comisión Sectorial de Investigación Científica, que es de la UDELAR, y que, bueno, esta requiere de que por lo menos el investigador principal sea un docente de la universidad. Tiene también diferentes tipos de postulaciones, desde I+D a el Fondo Sectorial de Salud, que no se abre todos los años. También hay que explorarla y considerarla y mirarla con cierta periodicidad. Después hay otro tipo de fondos, por ejemplo los del espacio interdisciplinario, que son fondos para equipos multidisciplinarios que incluyen los núcleos, los semilleros, los grupos de investigación, y que también deben evaluarse y mirarse con periodicidad siempre para quienes están iniciando, siempre conviene aspirar a un semillero, pero es para equipos. Pero también se abren con periodicidad más o menos bien establecida. Hay también fondos de la UDELAR, por ejemplo, para extensión, que es para extensión, pero pueden tener aspectos de intervenciones que se evalúan y que, bueno, tiene algún aspecto que tiene que ver con investigación, también hay que mirarlos. Después están los llamados, por ejemplo, de la Fundación Manuel Pérez. La Fundación Manuel Pérez tiene llamados especialmente vinculados a investigación oncológica, y estos también se llaman todos los años, y hay que ver cuándo eso ocurre. También a través de la Fundación Manuel Pérez se puede aspirar a lo que se llaman fondos por donaciones especiales, donde se obtienen donaciones de instituciones varias que obtienen como beneficio que la donación es devuelta, digamos así, a través de bonos de IVA, de la DGI, digamos, bonos de la DGI. Entonces, en realidad, es como
la mayoría de los montos que las instituciones donan se les son devueltos y suele ser un beneficio para ellas y si uno encuentra a los donantes es una interesante fuente a considerar. Después hay otro tipo de fondos que son, por ejemplo, fondos que surgen de cooperación internacional. Por ejemplo, recientemente se abrió el Fondo Uruguay-México, que se abre también todos los años y que, bueno, pero esos hay que también mirarlos. Hay sitios en Presidencia donde aparecen estos fondos, o sea que también hay que mirar esos sitios. Y después hay múltiples. Bueno, esto tiene que ver con la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, que son los fondos oncológicos para investigación oncológica que mencioné recién. Y después hay múltiples fondos internacionales de todo tipo. Y acá pongo unos que son paradigmáticos, que son los Global Grand Challenges, que son los fondos que dedica Bill y Melinda Gates para investigación, que salen cuatrimestralmente, que son fondos especialmente para problemas que afectan a poblaciones vulnerables y que tienen diferentes formatos y que siempre conviene explorarlos porque son interesantes. Y después hay fondos internacionales de la Unión Europea, de National Health Institute de Estados Unidos, CDC también tiene fondos, en fin. Hay que identificarlos y considerar aspirar si corresponde. Y después vamos a dedicar una pequeña mención a lo que es la comunicación de los resultados de investigación. Es decir, después de que uno realizó el protocolo, obtuvo los fondos, realizó la investigación, analizó los datos, bueno, casi se podría afirmar que un trabajo científico no existe si no se comunican sus resultados. Es decir, si quedan en los cajones o si se comunican uno puede comunicar resultados en un congreso, pero eso es un paso. En realidad, idealmente, los resultados deben comunicarse en forma bastante más amplia. Entonces, se pueden considerar diferentes formas de comunicación de resultados. La comunicación en ciencia puede ser diseminación, difusión o divulgación. Entonces, la más conocida por nosotros es la diseminación, que son las publicaciones científicas. Tienen un lenguaje especializado y están dirigidos fundamentalmente a poblaciones bastante restringidas. Después está la difusión, que son mensajes elaborados con lenguajes más universales. Entonces, esto llega en general a áreas que son donde se realizó el estudio, pero para la población en general, para una población que va más allá de la población de las áreas académicas. Y después está la divulgación, que es en un lenguaje mucho más amplio y que, bueno, llega desde la prensa, las redes sociales, que tiene realmente una divulgación, valga la redundancia, a una población muchísimo más amplia. Pero esas son como las formas de, de comunicar. Se le da especialmente valor a la diseminación. Y esto es importante. ¿Por qué se le da tanto valor a la diseminación? Porque que un científico sea autor de un artículo que se publica en revistas científicas realmente es parte de su carrera, es parte de su forma de avanzar. El tema que aquí viene es cómo definir cuando un investigador es autor de una publicación. Entonces, el tema de las autorías suele ser en muchos casos bastante controversial. En realidad hay varias definiciones de qué es ser autor. A mí me gusta esta, que dice que se acepta como autor de un artículo científico al que lo realiza en su integridad, o sea, totalmente, cuando es un solo autor, o bien al conjunto de los que han aportado contribuciones intelectuales significativas al estudio. Pero a veces esto no es tan claro.
suele haber problemas con las autorías. Y los problemas están vinculados con que a veces se reconoce a sujetos que no califican como autores, suele ocurrir, que en realidad la contribución fue muy pequeña, pero igual se le da calidad de autor, y por otro lado puede haber falta de reconocimientos a quienes lo merecen. Esto genera generalmente rispideces. También hay problemas de autoría cuando se publican múltiples artículos iguales no justificados, con el fin de generar más publicaciones para los mismos autores. Y también puede haber problemas de autoría cuando la autoría no explicita los posibles conflictos de interés y estos existen. Entonces esto también genera problemas para el autor y los autores que lo acompañan. ¿Y cuál es la razón de este aumento y de estos problemas de autorías? Una de las razones es el aumento en el volumen de la investigación y de las publicaciones. Entonces esto ha generado problemas en la autoría. Esto que acabamos de decir, de múltiples publicaciones de un mismo artículo en el que la diferencia son de repente 10 individuos, es un ejemplo de esto. Puede haber aumento en el número de investigadores y centros participantes en la investigación, y las publicaciones forman parte de mecanismos de promoción académica e institucional, y esto hace que haya pugnas por figurar como autores. Las soluciones para este problema de autoría quizás son estas, aunque uno las escribe y parecen sencillas, suelen no ser tan sencillas. La mejor definición de un criterio de autoría sería contribución intelectual significativa en la concepción, diseño o análisis del estudio. También se puede considerar autoría a la participación en la preparación del texto. Puede que no haya participado en todos los procesos, pero sí trabaja en escribir el artículo y en la revisión crítica del contenido científico. También, una vez que está escrito, lee completamente el texto, y eso también contribuye a mejorar las características del texto. Y también la revisión y aprobación del texto final, que es bastante parecido al anterior. Y además hay dos condiciones más para ser autor, y es que cada autor se compromete con lo publicado y que cada autor debe tener capacidad de sustentar públicamente el contenido de lo publicado. Si uno figura como autor en un artículo, se tiene que comprometer con lo que ese artículo dice, porque es autor y entonces acuerda con lo que ese artículo dice, y también debe ser capaz de sustentar públicamente. Si hoy o mañana alguien le hace una entrevista y le pregunta sobre un artículo en el que él es autor, debe poder solventemente responder sobre tal artículo. De todas maneras, suele ser un problema difícil, y una de las estrategias que se utiliza es, o bien antes, en el momento que se empieza la investigación, se acuerda quiénes van a ser los autores de acuerdo al grupo de investigación y qué publicación van a liderar cada uno de ellos, o bien al final se le pide a los autores que sinceramente establezcan en qué lugar de autoría, si es que creen que deben participar en la autoría, deben estar. Bueno, creo que hemos terminado. Espero que hayan disfrutado de todo este curso.